de los costos de inversión, nos menciona aquí la guía, debemos tener, dice, mucho cuidado en la identificación del costo de inversión inicial, ¿ya? ¿A fin de qué? A fin de minimizar modificaciones significativas durante la fase de ejecución. Es aquí donde siempre ha habido problemas, ¿no? Se estima una inversión, pero cuando ya se ejecuta, ahí se va de cara con los costos y no son costos sujetos a la realidad, varían. Entonces hay que tener mucho cuidado para que esa variación no sea muy significativa, ¿no? Y va a generar, ¿qué? Problemas, ¿ya? En la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y su ejecución física. Entonces, ¿qué van a generar? Problemas, pues, significativos en términos monetarios y, por otro lado, el retraso en lograr los objetivos de ese proyecto, ¿no? También nos recomienda que es importante tener en cuenta o precisar cuáles son las fuentes de información y fechas en las cuales se sustentan los costos. Aquí, miren, para elaborar la estructura de costos, ¿ya? Dicho sea de paso, en el ámbito privado, la formulación de los costos generalmente se hace utilizando la clasificación de los costos fijos y variables. Con el SNIP también se utilizaba con esa clasificación, costos fijos y costos variables. Y veo que ahora con InvierteP han cambiado a otra clasificación, porque hay otro tipo de clasificación, que son costos directos y costos indirectos. Al final es lo mismo, solamente la clasificación, ¿ya? Entonces, como elaboramos costos, necesitamos información de los costos, de los materiales, de la cantidad de insumos que se requiere, ¿no? Y de cuánto cuesta. Pero sabemos pues que los proyectos no son únicos, ¿no? Los proyectos se vienen dando continuamente. Por ejemplo, construcción de hospitales no se construye por única vez, se construyen constantemente en diferentes zonas. Por lo tanto, hay información sobre los costos de las construcciones, de las edificaciones, de los insumos, de los materiales y de todo eso, ¿no? Entonces, eh, por eso decir, hay que precisar de dónde se obtiene esa información y la fecha, porque de pronto esos costos fueron elaborados ¿cuándo? Hace 2 años, y a la fecha actual ya es otro costo, ¿no? Y eso va a requerir que actualizarlas, ¿no? Entonces, estas fuentes pueden ser investigación de mercado, cotizaciones, proyectos ya ejecutados, por ejemplo, similares, ¿no? Por la unidad ejecutora de inversiones. La disponibilidad de base de datos de los costos unitarios de la entidad u otras entidades de la zona. Puede ser también de revistas especializadas, costos de construcción, información histórica de los costos de la operación y mantenimiento que la entidad posee, entre otros, ¿ya? Entonces, como saben, todo esto que viene a ser fuentes secundarias, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta y precisar de dónde usted está sacando esa información. Entonces, por lo general también nos recomienda que los costos históricos, es decir, esos costos pasados, de hace 1 año, 2 años, obtenidos corresponden a diferentes fechas, por lo que es necesario uniformarlos a una sola fecha, la cual debe ser la fecha del momento actual, del momento inicial del horizonte de evaluación, cuando se elabora el flujo de, de costos. ¿Ya? Entonces, para ello, ¿qué hacemos? Ajustamos, miren, se ajustan los costos actualizándolos. Yo puedo tener información secundaria de los costos de un proyecto similar que se ha ejecutado hace 2 años y tengo que actualizarlo. ¿Cómo actualizo? Con el índice de precios al por mayor o puedo actualizarlos con la variación del tipo de cambio, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, los costos a precio de mercado, porque recuerden que yo les había mencionado, la evaluación la vamos a hacer primero, porque así lo dice la guía, establece primero hacer una evaluación a precios de mercado y luego eso se va a pasar a costos a precios sociales, ¿ya? De cada alternativa factible. Se estiman sobre la base de las metas físicas. Ya vamos a recordar ahora qué son metas físicas para tener en cuenta y cómo ustedes lo van a hacer, ¿ya? Y también los precios por unidad. Es como cuando usted compra tela, por ejemplo, ¿no? ¿Qué necesita saber? Primero necesito saber la cantidad. ¿Cuánta tela voy a comprar? Oye, necesitas 1000 metros de tela. ¿Cuál es el otro dato? Saber por precio unitario y cuánto me cuesta cada metro, ¿no? ¿Para qué? Para elaborar mi presupuesto. Entonces, en estas metas físicas nos da la cantidad, ¿no? Nos da la cantidad y también nos precisa los precios o los costos unitarios,
¿De acuerdo? Para con ello elaborar los presupuestos. ¿Ya? Entonces, aquí pasamos ya a la estimación de los costos de inversión. Es importante mencionar lo siguiente, que nosotros, en la clase anterior, en lo que es la inversión privada, habíamos mencionado la clasificación de los costos de inversión. ¿Ya? ¿Cómo se clasifica la inversión? ¿Se acuerdan? A ver. ¿Quién me dice cómo se clasifica la inversión? ¿Quién me dice? En activos fijos, tangibles, activos intangibles y capital de trabajo. Muy bien, muy bien. Eso lo vimos, miren, según el SNIP, si ustedes ven la guía y el material del SNIP, ¿ya? Hoy desactivada, utilizaban ese tipo de clasificación también, ¿no? Así como decía, los costos fijos y costos variables y la clasificación de activos fijos tangibles, intangibles y capital de trabajo. Pero ahora con InvierteP no usan esa clasificación, ¿no? Usan otro tipo de clasificación porque ha sido creado por la misma ley, porque eso no está en los libros, yo no veo, lo han determinado como costos directos de inversión y costos indirectos de inversión, que eso no lo van a encontrar en ningún libro, ¿no? Lo han inventado acá, el que ha elaborado esta guía lo ha inventado, porque en realidad eso no existe, ¿no? Lo que sí existe, si ustedes revisan en los libros, es activos fijos tangibles, activos fijos intangibles y capital de trabajo. Pero he estado observando esta guía y no encuentro por ningún lado esa clasificación. Encuentro solamente costos directos de inversión, costos indirectos de inversión y nada más, ¿no? ¿De acuerdo? Esto para que lo tengan en cuenta, por favor, ¿ya? Entonces, dentro de la estructura, miren, la estructura de los costos de inversión, usualmente, ¿qué se incluyen? Miren, información de qué, de la elaboración del expediente técnico, ¿ya? Tiene un monto, constituye un costo de inversión. Elaboración de estudios complementarios, como análisis de riesgos, mitigación de riesgos, de cambio climático, desastres, constituye una inversión. La ejecución de obras, propiamente, inversión. Costos para la continuidad del servicio durante la fase de ejecución, inversión. Adquisición de terrenos, inversión. Equipos, mobiliario, vehículos, inversión. Esto pues es lo que son los activos fijos tangibles, ¿no? ¿Ya? Activos fijos tangibles. Contratación de servicios diversos asociados a la ejecución del proyecto, ¿ya? Intangibles, ¿no? Estos sí son los intangibles, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Tiene un costo. Supervisión, que también son intangibles, ¿no? De estudios, obras, equipamientos, consultorías y servicios, tiene un costo. Aquí le agregan liquidaciones, gestión de proyecto, como también inversiones, que podrían estar dentro de la clasificación de intangibles, porque no son, miren la diferencia pues, con esto, ¿no? No tienen presencia física, son consultorías, gestiones, ¿no? Es algo intangible. Pero deberían clasificarlos como intangibles, pero no, lo ponen así nomás, ¿no? Con esos nombres. Muy bien, entonces, aquí nos habla de las metas físicas y vamos a repasar qué son metas físicas. Si ustedes ven dónde, en el punto 2.4.4 de la guía, ahí nos habla, este aspecto nos habla ahí, ¿ya? Si ustedes quieren verlo, eso lo he sacado de ahí, de la guía. ¿Ya? Metas físicas de los activos que se buscan crear o modificar con el proyecto de inversión. Nos dice que en el diseño preliminar, de acuerdo a las alternativas técnicas, recuerden, hay una alternativa, hay otra alternativa, puede haber 2 o 3 alternativas, ¿no? ¿Ya? Ahí donde se establecen las metas físicas del proyecto que se ha previsto con la ejecución del proyecto de inversión. Entonces, hay un estudio técnico. En ese estudio técnico se elabora el diseño preliminar, que da información sobre en ese estudio técnico del diseño preliminar, vamos a encontrar información sobre las magnitudes físicas. Estamos hablando de cantidad, ¿no? De los activos, ¿ya? Por no decir cantidad física de los activos, o sea, cuánto. Si mi activo es muebles, ¿cuántos muebles? Si mi activo es inmuebles, terrenos, ¿cuánto de terrenos? Si mi activo es equipos, ¿cuántos equipos? Enseres, ¿cuántos enseres? Así, ¿no? Magnitud de los activos que se pretende lograr en la fase de ejecución. Como por ejemplo, miren, número, o sea, la cantidad, esto,
cantidad, número, y metros cuadrados de aula, si se habla de aulas, kilómetros en carreteras, número de cursos de capacitación, etc., ¿no? O sea, la magnitud, la cuantificación, ¿ya? ¿De acuerdo? O sea, en unidades de medida, obviamente, ¿no? Metros cuadrados, kilómetros, litros, ¿ya? Unidades, así, cantidad. Esas magnitudes físicas se expresan en las metas físicas, ¿ya? Y ustedes lo van a hacer así, definiendo cuáles son las metas físicas que constituyen la base para el planeamiento y presupuesto del proyecto. Miren, les decía que uno elabora pues el árbol de problemas, el árbol de objetivos, ¿ya? Llega a definir fines y medios. De los medios salen las acciones, aquí está justamente eso se refiere, las acciones identificadas en el análisis de medios fundamentales. Esto lo han tenido que hacer, esto ha quedado del SNP, en el SNP se hace esto, acciones, y de ahí salen los medios, de los medios fundamentales salen las acciones. Es ahí donde se deben cuantificar a través de las metas físicas. Claro, por ejemplo, una de las acciones nos dice, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo logramos solucionar ese problema? Una de las acciones dice construyendo, ampliando, mejorando, equipando, ¿no? Esa es una acción, ¿de acuerdo? Entonces hay que cuantificarla y eso se hace a través de las metas físicas. Este es un término nuevo con la nueva ley Invierte P. En el SNP no se habla de metas físicas, simplemente se habla de cuantificación, ¿no? Cuánto de insumo, cuánto de material, cantidad nada más, ¿no? Pero acá a esa cantidad le han puesto un nombre, le dicen metas físicas, ¿de acuerdo? Que son magnitudes, que son la medición en términos de unidades físicas y o dimensiones físicas. ¿Qué son unidades físicas? Es la unidad del activo que se plantea crear o modificar, ¿de acuerdo? Debe ser caracterizado por su unidad de medida y cantidad, que está, ¿no? Unidad de medida y cantidad. Recuerden eso, ¿ya? Q y la unidad de medida. Por ejemplo, número de infraestructura o estructuras físicas, número de mobiliarios, entre otros, ¿no? ¿Y cuál es la dimensión física? Es la magnitud del activo que se plantea crear o modificar. Debe ser caracterizado por su unidad de medida y cantidad. Por ejemplo, metros cuadrados, metros cúbicos, litros, ¿no? Esto viene a ser, ¿cómo le llamamos esto? Unidad de medida, pues, ¿no? Acá le llaman dimensión física, ¿ya? Metro cuadrado, metro, litro, son unidades de medida, pero acá le llaman unidades físicas, ¿no? Del activo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos este cuadrito, miren. ¿Qué definimos aquí? Acción. Miren, a las acciones le han puesto nombre. Puede ser, una acción puede ser construir. Una acción puede ser adquirir, ¿no? Una acción puede ser, no sé, equipos, mejorar, etcétera, ¿no? Las acciones se asocian a los diferentes factores de producción. Aquí está, miren, ojo, factores de producción. Vamos a cambiar de color un poquito. ¿Ya? Factores de producción. ¿Ya? ¿Se acuerdan? En las unidades de, según la ley Invierte, hay uno que es unidad productiva, se llama, ¿no? Dentro de ellas se establecen los factores de producción. Miren, esos factores de producción pueden ser infraestructura, pueden ser vehículos, mobiliario, terreno, pero ¿cómo nosotros le llamamos a esto? Infraestructura, vehículos, muebles, terrenos, equipos, ¿cómo le llamamos? ¿Qué nombre tienen contablemente? A ver, participación. En una empresa, por ejemplo, a los vehículos, a los muebles, a los terrenos, al edificio, ¿cómo le llaman? Activos, profesor. Activos, ¿no? Activos, pues. ¿Ya? Activos, son activos físicos, pero bueno, acá le llaman así factor de producción, ¿no? Es un lenguaje, ustedes se dan cuenta, es un lenguaje que está utilizando esta ley Invierte, pues, ¿no? Pero no es otra cosa que los activos, ¿ya? Ahora, estos activos se deprecian y tienen valor residual, como lo hemos estudiado, pero no he estudiado esta guía, pero no encuentro por ningún lado ni la depreciación, ni el valor residual de los activos, ¿no? Ahora, aquí está, ¿no? Acá lo ponen como activos, pero ¿qué activos? Aulas, muro de contención, vehículos, carpetas, terrenos, que es casi lo mismo, ¿no? Es casi lo mismo.
¿ya? Las aulas son infraestructura. El muro de contención, claro, miren, en la ley del impuesto a la renta, busca un activo aulas, no vas a encontrar. Un contador nunca va a encontrar aulas. ¿Qué va a encontrar? Infraestructura, ¿no? No vas a encontrar, miren, como activos hospital, escuela, no vas a encontrar. Vas a encontrar infraestructura. Ese es el activo. Pero bueno, acá le ponen aulas como activos, muros de contención. Tampoco no vas a encontrar, entra el impuesto a la renta, no vas a encontrar muros de contención como activo. Vas a encontrar infraestructura, ¿ya? Pero bueno, aquí lo pone así, ¿no? ¿Ya? Aulas, muro de contención, vehículos, carpeta, terreno, ¿no? Naturaleza de la acción, construcción, ¿ya? O se construyen o se compran, ¿no? Aquí está, compra de vehículos, porque no vas a construir un vehículo, se compran las carpetas también, los terrenos también, pero cuando es muro de contención, sí hay construcción. Entonces, eso es lo que nos pide, ¿no? ¿Qué acción es? Pues puede ser construcción o puede ser una adquisición, ¿de acuerdo? Ahora, miren el otro aspecto que nos ha mencionado, ¿no? Las metas físicas, acá está la meta física. Debe tener unidad de física y dimensión física. ¿Qué son unidades de medida, básicamente, no? Aquí está, y aquí lo pone, unidad de medida. Está bien, ¿no? Es unidad física, unidad de medida. Número, ¿cuál es la unidad de medida? Número de estructuras, el número de vehículos, número de mobiliarios, número de terrenos. Cantidad, aquí pone 20, pone 1, pone 2, pone 100, pone 1. ¿Ya? ¿De acuerdo? En dimensión física, unidad de medida, metros cuadrados, en metros, ¿ya? Esto debe ser en unidades, ¿ya? Esto de acá debe ser unidades, ¿ya? Y aquí metros cuadrados. Dimensión física, ¿ya? Sería 1200 metros cuadrados, ¿no? 1200 metros cuadrados. Entonces, esa aula, que son 20 aulas, que van a supuestamente, dice número de 20 infraestructuras, 20 aulas, ¿no? Tienen una dimensión física de que de 1200 metros cuadrados, ¿ya? Metros cuadrados. Entonces, mire, esto es lo que hay que elaborar, ¿ya? Hay que tener en cuenta para la elaboración de los costos, ¿ya? ¿Cuánto me cuesta? Aquí está, tengo que saber, pues, qué es lo que vas a costear. La construcción de un aula, ya. Tengo que saber unidad de medida. ¿Cuál es la unidad de medida del aula? Aquí está. Hay que tener en cuenta esta tablita, ¿no? Para hacer tu estructura, ¿no? Entonces, aquí ya no hay nada nuevo, o sea que la guía te está ya ayudando a definir cómo vas a elaborar tus costos, tus cuadros, ¿no? Cómo vas a costear y todo eso, ¿no? Entonces te sigues de eso, ¿no? Simplemente acá cambias cantidades, ¿no? Ya no será 20, de repente será 10, 5, 30, y también acá va a variar esto, ¿no? Ya no va a ser 1200 metros, va a ser otra. Pero el resto queda igual. Digamos, hay que utilizar esta plantilla para elaborar digamos, las metas físicas que establece, ¿no? Sea construir, sea comprar, etc. Ahora, la naturaleza de las acciones están relacionadas con determinados factores de producción. Por ejemplo, adquisición, ¿cuál es su factor de producción? Miren, el lenguaje, aquí nos está enseñando el lenguaje que se utiliza, ¿no? ¿Qué es lo que se compra? Equipos, muebles, vehículos, terrenos, ¿ya? Y algo intangible, dice, ¿no? Construcciones, infraestructura, reparación, infraestructura, equipo mayor, remodelación, infraestructura, reforzamiento, infraestructura, implementación intangible. Claro, porque te va a pedir factor de producción, ¿no? Entonces tú lo tienes que relacionar tus acciones, ¿ya? Con tu factor de producción. Si es reparar, ¿qué vas a reparar? Infraestructura o equipo mayor. Por eso te va a pedir aquí cuál es el factor de producción y tú tienes que definir. ¿Ya? Entonces, mira, son tablas que te da la ley Invierte-P para que tú puedas definir tus factores de producción y tu naturaleza de las acciones. Ahora, en este cuadro, miren, encontramos la relación entre dimensión del activo y la metafísica. Por un lado tenemos los factores de producción. En este caso tenemos, miren, infraestructura, equipo, mobiliario, vehículos, terrenos, intangibles. Y bueno, pone infraestructura natural. Unidades físicas, obligatorio, porque se tiene que construir, se tiene que comprar. La dimensión física,
también obligatorio, no obligatorio, ¿ya? No aplica en algunos casos. Y la metafísica que está, ¿no? Proviene de dimensión física, ¿ya? O sea, claro, eso se define ya en, digamos, en términos de si vas a construir, si vas a adquirir, si vas a comprar, ¿no? Esos aspectos, ¿ya? Que viene del cuadrito, de esos cuadritos que hemos estado viendo, ¿no? De acá, de las acciones, de los factores de producción y de acá de la, digamos, de la unidad y dimensión física, ¿ya? Muy bien, entonces ahora seguimos con la estimación de los costos de inversión. Miren, acá nos dice, hay dos pasos, ¿no? Nos dice paso a paso. El primer paso dice, hay que articular las metas físicas y los precios. Recuerden que las metas físicas tienen que ver con la cantidad, ¿no? Y lo tenemos que articular con los precios. Acá le llaman precio unitario, ¿no? Debería ser costo unitario, ¿no? Pero bueno, le llaman precio unitario. Y el segundo paso, la estimación del costo total de inversión del proyecto. Claro, de acá yo puedo calcular esto de acá. Si tengo, por ejemplo, la cantidad por el costo unitario o precio unitario como lo ponen acá en esta guía, ¿qué me va a dar? Mi costo total, pues, ¿no? Costo total de inversión. Si voy a comprar 100 carpetas y cada carpeta me cuesta 300 soles, 100 por 300 ya me va a dar, pues, ¿no? 30.000 soles, ¿no? Así, ¿ya? Entonces, a eso se refiere con el primer paso y el segundo paso. Paso 1, ¿no? Entonces vamos por partes. Paso 1, ¿ya? Articulación de las metas físicas con los precios unitarios. Entonces, con la información obtenida en las metas físicas, ya acabamos de ver las metas físicas, ¿no? La unidad física, la dimensión física, la cantidad, ¿ya? Se debe obtener los precios unitarios. Estos últimos, o sea, precio unitario, debe partir de un presupuesto de costos según las metas físicas establecidas para cada alternativa. Claro, hay un presupuesto, pues, ¿no? ¿Ya? Hay un presupuesto de los costos. Para comprar hay un presupuesto, ¿no? Siempre. Entonces, miren, aquí está lo que le decía. La estructura del costo directo deberá realizarse a nivel de las acciones, es decir, a nivel de un agregado por cada tipo de factor producción. ¿Ya? Estamos hablando de inversiones, ¿ah? Aquí le llaman así, costo directo de inversión y costo indirecto de inversión, lo cual en los libros no existe, ¿no? Pero ellos lo han puesto así, pues, ¿no? Lo que sí existe es costo directo de operación y costos indirectos de operación, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, será lo que ellos establecen, es el lenguaje que utilizan, pero es de forma particular solamente para los proyectos de inversión pública a nivel de Perú, porque esto revisas en manuales de Chile, Argentina, no van a usar esta simbología o lenguaje, ¿no? Entonces nos dice, la estructura del costo directo de inversión, ¿eh? Deberá realizar ya a nivel de las acciones. ¿Ya? Recuerden que las acciones están relacionadas con construir, adquirir, comprar y todo eso, ¿no? Relacionado con cada factor de producción. El factor de producción, ahí, como lo vimos, puede ser infraestructura, puede ser vehículo, terreno, ya vimos el cuadrito anterior, siempre acuérdense de esto, ¿no? Acá está. Aquí está, factor de producción. Puede ser infraestructura, puede ser, aquí también está más detallado, ¿no? Factor de producción. Vehículos, mobiliario, terreno, ¿no? ¿Ya? A eso se refiere. Y los costos indirectos de inversión se debe considerar los gastos generales. Miren, ¿eh? Primer indirecto, los gastos no tienen que ver directamente con la inversión, pero sí indirectamente. Un primer rubro son los gastos generales. ¿Ya? También utilidad. ¿Utilidad de quién? Del contratista, pues, ¿no? Porque son los contratistas los que hacen la obra. Y deben considerar, nos dice, miren, el impuesto general a las ventas, ¿no? ¿Ya? Estos dos van por separado. Es decir, aquí yo entiendo esto, los costos de inversión, miren, ¿eh? La clasificación, no lo hace tangible, intangible y capital de trabajo, lo hace así. Va por separado. Primero, costos directos de inversión y luego los costos, acá va, costos directos de inversión y costos indirectos de
inversión. ¿Ya? Así. Hay dos, en dos partes, lo van por separado. En los costos indirectos tiene tres partes, ahí lo vemos, ¿no? Gastos generales, ¿qué más? Va la utilidad, ¿y qué más? Va el IGB, en los indirectos. Y aquí van los factores de producción, pues, ¿no? A ver, terrenos, equipos, muebles, o lo que nosotros conocemos como activos, ¿no? Para que se acuerden, activo. Así, la suma de esto, ¿qué me va a dar? Costo total. ¿Ya? Por favor, tengan en cuenta esta clasificación, ¿ya? De los costos de inversión. Así lo hace con InviérteP. Entonces, antes de iniciar el proceso de estimación de los costos de inversión, se debe tener presente las siguientes recomendaciones. Primero, los costos por posibles imprevistos o contingencias no se incluyen como parte de la inversión del proyecto. ¿Ya? Antes sí, con el SNIP había imprevistos. Lo han sacado, ya no va. ¿Por qué? Porque no es posible estimar costos de conceptos que no se ha podido prever en los estudios, ¿no? O que pueden ocurrir o no. ¿Cómo sabemos, pues, si va a ocurrir o no en el futuro? ¿No? Entonces, por ese criterio ya no lo consideran, ¿no? Si en la fase de ejecución surgiera algún imprevisto, que si es que pasara, ¿no? O pasara esa contingencia, se procederá, dice, según lo establecido en la fase de ejecución de la Directiva General de InviérteP. Acá habría que leer esta directiva que nos dice cómo se debe tratar cuando hay un imprevista o algún factor de contingencia. Pero eso no se cuantifica como costo de inversión, no hay. Ya cuando se ejecuta y surja eso, ya ahí debe haber una partida especial para considerar, no sé, pero aquí, en el momento de la planificación, de la elaboración de los proyectos, no hay ese rubro de imprevistos. Se debe indicar, nos dice, que es posible restablecer como parte de la inversión acciones a fin de que el servicio no se vea interrumpido durante la fase de ejecución. Por ejemplo, hay que indicar esto, ¿no? Si es una infraestructura provisional temporal para proveer el servicio, ¿no? Por ejemplo, algún muro, ¿no? Que permita, digamos, instalarse temporalmente hasta que se termine la obra y de ahí desaparece, ¿no? ¿Ya? Un vallado, no sé, un cerco o construcción temporal de algunos muros, ¿no? Mientras dure la obra o la infraestructura, ¿no? Eso también debe indicarse. Y también nos dice que no se debe incluir el incremento de los costos por escalamiento de precios, ¿ya? ¿De acuerdo? Eso también en el SNIP estaba y ahora ya no está, dado que las inversiones se estiman para el horizonte de evaluación a precios constantes durante una determinada fecha, es decir, teniendo en cuenta el momento inicial del horizonte de evaluación, es decir, supongamos el año 2020, ¿ya? El año 2020. Entonces, también nos dice aquí, y generalmente también se incluye estos costos, de ser necesaria una acción como, así le llaman, MRR o CCC, que son medidas de reducción de riesgos, o contexto de cambio climático, ¿de acuerdo? Entonces, incluir para mitigar los impactos ambientales negativos se debe estimar costos de la misma dentro de un presupuesto de inversión, ¿ya? Es decir, si existiese, ¿ya? Digamos, estos factores que tengan que ver con el factor de riesgo o factor de un cambio climático, pues hay que considerar esos costos de inversión. ¿De acuerdo? ¿Cuál es, por ejemplo, elaborar un muro de contención o no sé, algún aspecto para evitar los riesgos, ¿ya? Ante desastres o no sé, algún fenómeno del Niño, no sé. Pero se tendría que incluir también como costo de inversión. Entonces aquí le tendríamos que agregar eso también, ¿no? Pero dependiendo, ¿no? Si existe o no, si hay, habría que incluir estos costos de inversión por el tema de los riesgos, ¿ya? O del cambio climático, para sumar esos tres aspectos y nos va a dar el costo total.
Por lo tanto, al haberse definido las metas físicas, se debe estimar los costos por unidad de medida. ¿Ya? O sea, si tenemos la cantidad, ¿ya? Ahora hay que definir los costos por cada unidad. Perdón. ¿Ya? Los costos unitarios. Es importante, también nos dice, anexar las cotizaciones del presupuesto de obra o algún otro documento similar para sustentar esa estimación de los costos. ¿Ya? Entonces acá hay un, digamos, estudio de los costos, ¿no? De ser posible, para la estimación de los costos se debería coordinar con la unidad ejecutora de inversiones de la entidad para tener en cuenta los costos históricos de los proyectos similares ejecutados anteriormente, ¿no? Eso sería nuestra digamos, una fuente de información, una fuente secundaria de información para elaborar nuestra estructura de costos de inversión. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de estimación de un costo de inversión de un reservorio de 5.500 metros cúbicos, tomando como referencia partidas de un presupuesto de obra, ¿ya? O sea, ya de una obra similar, de un proyecto ejecutado. Se puede apreciar que el conjunto de partidas, o sea, las actividades, conforman una acción, construcción de reservorio, que a la vez genera el activo reservorio del sistema de agua potable y alcantarillado. Aquí lo vemos eso, ¿no? ¿Ya? Partidas, hay una partida primero, construcción de una cuba de reservorio, hay una construcción de la caseta de válvula, construcción de las veredas y construcción del cerco de mallas. ¿Ya? Miren, 4 partidas, acá se define su unidad de medida, que es en metros cuadrados, la meta física para el primero 1.200 metros cuadrados, el segundo 50 metros, el tercero 80 metros y el último 453 metros cuadrados. El precio unitario, aquí está, ¿no? 1.400 soles por cada metro cuadrado, ¿ya? Y así multiplicamos y nos da, ¿qué nos va a dar? El costo total de la inversión de ese reservorio, mira, ¿cuánto? 1.800.002 soles, ¿ya? ¿De acuerdo? Pero esto se ha elaborado teniendo en cuenta la información de un proyecto similar sobre estos costeos, ¿ya? Sobre esta información, y con eso se puede elaborar. No siempre se podrá indagar sobre los costos por unidad de medida. Esto va a depender de cómo se cotizan los activos en el mercado. Claro, habría que ver ese proyecto similar hace cuándo se ha elaborado, ¿no? Si es hace 2 años, entonces hay que actualizar, ¿ya? Cotizando, teniendo en cuenta los activos en el mercado, pues, ¿no? ¿Ya? Actualizando esos precios con la información de los precios unitarios, ¿ya? Costo por unidad de medida, la meta física, que quiere decir la cantidad de activos, y con ello se va a estimar los costos por cada acción. Es importante señalar en anexos el detalle de los cálculos que se ha realizado para la estimación de esos costos, ¿ya? Hay que poner como anexos todo este procedimiento de cómo es que se ha elaborado el cálculo de esos costos, ¿ya? Es lo que nos dice esta guía. Aquí tenemos, miren, esas acciones, ¿ya? También tenemos factores de producción, tenemos la unidad de medida y tenemos la cantidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la construcción del sistema de captación. ¿A qué factor de producción se corresponde? ¿No? Es como si en contabilidad le dijéramos cuál es el activo contable, ¿no? Entonces, la infraestructura, ¿ya? Unidad de medida, metros cuadrados. Cantidad, 3.000 metros cuadrados. Cada metro cuadrado es 8.000. Entonces aquí multiplicamos esto y ¿qué nos va a dar? Presupuesto, ¿ya? Presupuesto, ¿de acuerdo? Esto ustedes lo deben saber porque han llevado ustedes seguramente el curso de costos y presupuestos, ¿no? Aquí lo que se está haciendo es elaborar presupuestos. Para elaborar presupuestos yo tengo que saber cantidad, unidad de medida, costo unitario, para elaborar el presupuesto total. Con esto, con la estimación de esos precios unitarios y cantidad, ¿ya? Cantidad y precios unitarios, ya puedo estimar, como segundo paso, el costo total del proyecto. ¿Qué hago? Simplemente multiplico y tengo el total, ¿no?
El costo total se calcula multiplicando el precio unitario por las acciones de la metafísica. ¿Ya? Esto, por la cantidad. Esto constituye el costo directo de inversión del proyecto. ¿Ya? Por ejemplo, construir ese sistema de captación que son activos, aquí, ¿no? Son infraestructura, equipos. Ese es un costo directo, ¿ya? Hay un costo directo total. Luego, ahí no termina, hay que agregarle ¿qué? Los costos indirectos, que incluyen, reiteramos aquí, gastos generales, utilidad y el IGB. ¿Ya? La suma de eso, ¿qué me va a dar? Costos totales. Pero también, miren, se debe añadir otros costos de inversión, que consiste, aquí está, en la gestión del proyecto, elaboración de expedientes, supervisión, gastos de liquidación. ¿Ya? Miren, todos estos rubros comprende mi costo total de inversión. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, primer factor de producción, infraestructura. ¿Ya? Solamente infraestructura, aquí está. Tenemos, ¿cuánto? 3 infraestructuras, 1, 2 y 3. ¿Ya? En metros cuadrados, acá en metro lineal, tenemos la cantidad y tenemos el precio unitario y tenemos el costo total. ¿Ya? Pero también, miren, en los costos directos de inversión se le está considerando aquí medida MRR, ¿ya? Que viene a ser ¿qué? Medidas de reducción de riesgos y desastres. ¿Qué van a construir? Un muro de contención. ¿Cuál es el factor de producción? Infraestructura. ¿Cuántos? 1. ¿Cómo se va a medir? En metros. ¿Qué cantidad? 100 metros. ¿Cuánto me cuesta cada metro? 1000 soles. Total, 100.000 soles. ¿No? Sumamos todo. Acá tenemos subtotal de los costos directos de inversión. Ahí no termina. Hay que sumarle los costos indirectos. ¿Ya? Costos indirectos. A esto le sumamos los costos indirectos. ¿Qué va en los costos directos? Les dije 3 rubros. 1, 2 y 3. Va gastos generales, utilidad y el IGB. Más adelante les voy a explicar esos 3 aspectos. ¿Ya? Aquí está. Se suma. ¿Ya? Estos 8 millones se suma con estos 27 millones y nos va a dar 35.888.520 soles. ¿Ya? Esto es el costo total de la inversión en infraestructura, solamente infraestructura. Ahora pasamos a lo que es equipo, siguiendo el mismo procedimiento. ¿Ya? ¿Cuántos equipos? Un equipo electromecánico. ¿Ya? ¿Qué cantidad? 2. ¿De acuerdo? No tiene dimensión física. El precio unitario es 100.000. Por 2 nos va a salir 200.000. Otros activos, 500.000. ¿Ya? No hay medida de reducción 0. No hay aquí. Y solamente sería 700.000. A esto hay que sumarle, acuérdense estos 3 rubros, ¿no? Gastos generales, utilidad y UGB. Sumamos ambos y nos va a dar 949.900 soles. De equipos, ¿ya? Entonces tenemos 2 factores. Primero, infraestructura, y aquí tenemos equipo, ¿ya? Ahora pasamos, ya para cerrar, con la tercera parte que es otros costos. Miren, otros costos, que es gestión del proyecto, expediente, técnico, supervisión y liquidación. ¿Ya? Sumado todo esto, ¿de acuerdo? Nos va a dar un total de 37.198.510. Entonces, desde este punto de vista, los costos de inversión se clasifican en estos 3 grandes rubros. ¿Ya? Miren, aquí está. A, que viene a ser costo total de la inversión en infraestructura. ¿Ya? La B, costo total de inversión en equipos. Y la C viene a ser esto, otros costos. ¿Ya? La suma de esos 3 me da esto de acá. ¿De acuerdo? Ahora, hablaremos de estos rubros, ¿no? Gastos de proyecto, expediente técnico, supervisión, liquidación. ¿En qué consiste? Los gastos generales
son los gastos que debe efectuar el contratista durante la construcción, derivados de la propia actividad empresarial, del mismo lo cual no puede ser incluido dentro de las partidas de costo directo de la obra. Por eso va en separado, ¿no? No se incluye dentro de los factores de producción, no, porque no es un activo, ¿no? Esto más bien parece yo le diría intangible, ¿no? Gastos generales. ¿Qué comprende? Mire, comprende gastos efectuados directamente en obras proporcionalmente en oficinas, tales como los sueldos, los jornales, a los alquileres de inmuebles, los teléfonos, todo eso, ¿no? ¿De acuerdo? Constituye los gastos generales de la obra. La utilidad es el monto percibido por el contratista. ¿De acuerdo? Aquí el contratista va a ganar, ¿no? Un porcentaje de la obra. Ese porcentaje se considera ahí como costo directo del presupuesto y que forma parte del movimiento general, económico general de la empresa, con el objeto de dar dividendos, pagar impuestos, etcétera, ¿no? Gestión del proyecto. Los costos de gestión del proyecto no están vinculados directamente con ninguna acción o factor de producción de un proyecto, pero son indispensables cuando su necesidad esté debidamente justificada para que ésta se ejecute y por lo tanto debe incluir como parte de los costos de inversión. ¿Ya? La gestión del proyecto durante la fase de ejecución del proyecto consiste en el planeamiento, miren, todo este proceso, ¿no? Organización, dirección, seguimiento y control para lograr la administración e implementación eficiente de las acciones, ¿no? Eso también tiene un costo, ¿ya? El expediente técnico o documento equivalente son documentos para desarrollar un diseño definitivo y estimar con precisión los costos de inversión de un proyecto para la ejecución de las obras civiles, obras de instalaciones. Hay que elaborar expediente técnico, pues, ¿no? Por ejemplo, eso de las instalaciones eléctricas, sanitarias, los planos y todo eso, ¿no? Eso. Dentro de estos costos de expedientes técnicos y documentos equivalentes figuran, pues, a manera de ejemplo, los costos de impacto ambiental, estudio de análisis de riesgo y otros estudios especializados. En forma complementaria, dentro de estos costos encontramos costos de licencias, de permisos, también de certificaciones, entre otros. ¿Ya? Miren, aquí está, dentro de los costos de expediente técnico, que también es un intangible. Y finalmente, también está supervisión de la obra, que son todos los costos asociados al personal profesional, al inspector de obra, un equipo de inspectores para realizar el control de los trabajos de la obra, cautelando la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato. Tiene un costo también. Y la liquidación, que consiste en un proceso de cálculo técnico bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al contrato, que tiene por finalidad determinar principalmente el costo total de la obra. Eso tiene un costo. Para elaborar la liquidación de la obra también tiene un costo. ¿Ya? Esos son los aspectos que van en un proyecto, en los costos de inversión, jóvenes, ¿ya? Ahí tengan en cuenta esta estructura, esta es la nueva estructura que utiliza la ley Invierte-P, ¿ya? Entonces, repetimos, lo define como, primero, costos directos de inversión, están los costos indirectos, otros costos. Y aquí están los rubros, ¿no? Gastos generales, utilidad, IGB, y dentro de los otros costos está gastos generales, perdón, aquí está, gastos de proyecto, gestión de proyecto, expediente técnico, supervisión y liquidación. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces